n'est pas l'autre los étoffes. Beaton seraptesta. Luauton sase. Dideaton caes edihicanos trotenta. Tutto tran che non sanetheres. Mena pothenetae. Cae de su polo usteron. No, pares grats. Montos, catecoton. Magnetuto, enegar elesengite. Causis. A cada procedimento, Galeno era levado para dentro de um território desconhecido. Para nossa sorte, ele manteve notas detalhadas e gravou todos os seus sucessos e falhas. Legado moiatre. Ino chrono oemos monamacos autis. Majestad lesetai. El padre de Galeno, Nikon, era un arquitecto a quien Galeno describió como inteligente, controlado y generoso. Su modelo de pensamiento eran las matemáticas y descreía de las opiniones emocionales que podían demostrarse con precisión lógica. Nikon cuidó que la educación de su hijo fuera completa en griego, autores clásicos, retórica, dialéctica y filosofía, pues esperaba que se convirtiera en un filósofo profesional. Sin embargo, una noche soñó con el dios Asclepio, cuyo majestuoso templo se estaba construyendo entonces en Pérgamo. Le ordenaba que su hijo estudiara medicina, por lo que a los 16 años de edad Galeno ingresó como aprendiz con Sátiro, un médico local. 5 años después murió Nikon, dejándole a Galeno recursos suficientes para que nunca tuviera preocupaciones económicas. A los 21 años de edad, Galeno viajó para seguir estudiando medicina, primero a Esmirna, después a Corinto y finalmente a Alejandría, en donde permaneció más tiempo estudiando anatomía, en la que llegó a ser experto a pesar de que no realizó disecciones en humanos. Al cabo de 12 años de ausencia, Galeno regresó a Pérgamo y fue nombrado cirujano de los gladiadores, puesto que desempeñó con gran éxito, pues según él mismo señalaba, muchos habían muerto en los años anteriores y ninguno de los que yo traté falleció. Galeno admiró la obra hipocrática, pero mantuvo una independencia crítica. Situó los textos dentro de su propio sistema de categorías interpretativas. Los utiliza y los corrige considerando casi siempre sus opiniones como las definitivas. Galeno se consideró a sí mismo como el auténtico heredero de Hipócrates. Respecto al método que utilizó, la lógica aristotélica, de la que decía que era necesaria para dotar de rigor científico a la medicina mediante esta. Penetraba en la naturaleza y estructura de los cuerpos, mediante el análisis y la síntesis, según su opinión, eran necesarias la física y la ética. La anatomía de Galeno no fue original. Se basó en la disección ocasional de algún cadáver, el estudio de esqueletos y el establecimiento de analogías con lo que observaba en los animales, especialmente el mono. Hemos de recordar que su anatomía tampoco está expuesta por separado, sino que se integra con el estudio de la función. Asumió la anatomía aristotélica y la distinción entre las partes similares y disimilares. También hizo suya la doctrina hipocrática que asociaba los 4 elementos de Empédocles, los 4 humores cardinales y los 4 pares de cualidades opuestas. De los alejandrinos tomó la idea de estructuras parenquimatosas y fibrosas, y también se sumó a la embriología epigenética, aunque con ciertas peculiaridades. En el terreno de la fisiología, hizo suyos los conceptos griegos de naturaleza, movimiento
causa y finalidad. Como señala Laing, para él, el alma era el principio del que dependía el movimiento o cambio de los seres vivos. Con arreglo a Platón, distinguió un alma concupiscible en el hígado, principio de las funciones de reproducción, un alma irascible, el corazón, responsable de la vida de relación, un alma racional con sede en el cerebro. El alma se expresa en su dinameis o facultades. Él veía la patología igual que los estoicos, que distinguieron las causas morbosas en externas, internas e inmediatas. Para él, las causas externas eran las cosas no naturales, aire y ambiente, comida y bebida, trabajo y descanso, sueño y vigilia, excreciones y secreciones, y afectos o movimientos del alma. Estas actuaban sobre las cosas naturales, el cuerpo, sus partes y sus facultades, convirtiéndolas en preternaturales, la enfermedad, sus causas y síntomas. Galeno incluyó entre las causas internas la disposición constitucional del individuo tipificada de acuerdo con la praxis, así como su herencia biológica. La conjunción de causas externas e internas conduce a los trastornos más o menos localizados, que se llaman causas inmediatas, por ser las más próximas en un orden causal del padecimiento de las funciones orgánicas o patos. Los síntomas son para Galeno los signos o señales, semeia, a través de las cuales el médico se siente capaz de llegar a reconocer la esencia de la enfermedad. Galeno también recurrió a la dietética, al ordenamiento del régimen de vida, como una forma de prevenir y curar las cosas naturales. Relegó la cirugía a un segundo plano. En cuanto a la farmacoterapia, se apoyó en los textos de Discórides. Galeno creía en la fuerza curativa de la naturaleza, sin embargo, fue original al crear la doctrina de la indicación, que de alguna manera todavía hoy sigue vigente. Galeno también alcanzó gran renombre en su tiempo como filósofo. En su tratado sobre los usos de las partes del cuerpo del hombre, compartía la opinión del filósofo griego Aristóteles, de que nada en la naturaleza es superfluo. La principal contribución de Galeno al pensamiento filosófico fue su idea de que es posible comprender los designios divinos estudiando la naturaleza. Sus observaciones sobre la anatomía fueron su aportación más duradera. Sus escritos médicos, traducidos por pensadores árabes durante el siglo IX, gozaron de una gran consideración entre los médicos humanistas de la Europa del Renacimiento. Durante su vida, escribió alrededor de 500 tratados sobre medicina, filosofía y ética. Galeno, como ya habíamos dicho, no tardó en hacerse célebre en Roma. Dictaba lecciones en público y disfrutaba de la amistad de los hombres más insignes de su tiempo y de la confianza del mismo emperador Marco Aurelio, a quien había curado de una enfermedad diagnosticada erróneamente por otros médicos. El haber sido nombrado médico de los gladiadores constituyó para Galeno una gran oportunidad, ya que las leyes de su tiempo prohibían la autopsia, o sea, la disección de cadáveres humanos, y debía limitarse a realizar sus observaciones y experimentos sobre animales. Curando en cambio a los gladiadores heridos, pudo perfeccionar sus conocimientos de la anatomía y fisiología humanas, y acumuló gran cantidad de materiales, apuntes, observaciones y descubrimientos que resultarían muy valiosos para la historia de la medicina. Galeno murió en el año 201. Como conclusión, los textos de Galeno representan una síntesis del conocimiento médico antiguo y algo más. Contienen no uno, sino varios esquemas generales que posteriormente fueron copiados, interpretados, comentados y elaborados por un ejército de traductores y comentaristas a lo largo de toda la Edad Media y hasta el Renacimiento. En un ambiente en donde el dogma era la autoridad y los libros clásicos eran el dogma, la palabra de Galeno se transformó en la última corte de apelación de todas las discusiones en medicina hasta la época de Vesalio, aproximadamente en 1543.
Los conocimientos que el galenismo introdujo en el mundo médico medieval dotaban de método científico al sanador, que lo capacitaba para indagar de una pluralidad las causas intrínsecas y extrínsecas de la enfermedad, determinados por los humores y cualidades del organismo, así como sus influencias en el medio ambiente y aplicarlos a la medicina. Por consiguiente, este sistema metodológico permitía al médico acumular experiencia suficiente basada en la teoría del corpus doctrinal y la praxis de la exploración física, donde por medio de la palpación e inspección se producen habilidades y destrezas para estudiar la repercusión del paciente en el proceso morboso. En sí, las bases del galenismo son razones suficientes para afirmar que este sistema contribuyó a experimentar en los siglos bajo medievales una de las transformaciones más relevantes en la historia de la humanidad y de la medicina. Galeno, en uno de sus aportes, diseccionando multitud de animales intentando demostrar cómo los distintos músculos son controlados a diferentes niveles de la médula espinal, logró identificar 7 pares de nervios craneales. También desveló las funciones del riñón y la vejiga. Demostró que el cerebro controla la voz y que las arterias transportan sangre. Describió también que las válvulas del corazón e indicó las diferencias estructurales entre arterias y venas.